Considerando que tú eres un pensador privilegiado de este siglo, has visto el desarrollo que el psicoanálisis ha tenido. ¿Qué piensas? ¿Qué nos dices de esto? Del desarrollo del psicoanálisis en México. Mira, a mí me tocó una fase también tardía del psicoanálisis. En realidad, yo ingreso al mundo psicoanalítico gracias a Hans Settle, ¿no? Porque yo estaba haciendo una maestría, una cosa así, una especie de posgrado en el Colegio de México, ¿no? En traducción, ¿no? Traducción al francés. Y yo tenía maestros extraordinarios, ¿no? Tomás Segovia, Noé Chitrick, etc. Gente verdaderamente espectacular en el mundo de la literatura, ¿no? Y entonces yo comencé en ese momento a involucrarme en esta relación entre literatura y psicoanálisis. Y uno de mis maestros, Noé Chitrick, me dijo, sus trabajos le deben interesar aquí a un colega que tenemos que se llama Hans Settle, que se dedica al psicoanálisis y que en realidad tiene una magnífica formación psicoanalítica. Entonces, pues me mandó con Hans, ¿no? Y a partir de ahí nos volvimos amigos entrañables hasta la fecha. O sea, tenemos 40 años casi de ser amigos, pero así entrañables. Pero él en ese momento era miembro del Círculo Psicoanalítico Mexicano. Y el Círculo Psicoanalítico Mexicano estaba iniciando una empresa absolutamente, digamos, importante para ese momento en el psicoanálisis en México, que era abrir un instituto de formación para psicoanalistas, ¿no? El Instituto Armando Suárez. El Instituto Armando Suárez. Y entonces, a la hora de armar el programa, ¿no? del Instituto Armando Suárez, había una faceta de la reflexión psicoanalítica que en ese momento ya se revelaba como muy importante, que era la relación entre lingüística y psicoanálisis. Y entonces, a la hora de buscar a alguien para que diera esa materia, esa asignatura, Hans dijo, yo conozco a alguien que puede ser... Bueno, el Hans era el mismo lingüista, ¿no? Él sí, pero él no quería asumir eso, entonces dijo, en lugar de yo, no, Raimundo. Y me llevó. Y ahí te hablan, te dijo. Ahí te hablan. Y ingresé entonces al Instituto de Formación como miembro ¿qué? Miembro no sé qué. Miembro adscrito, no, miembro honorífico. Miembro honorífico. Honorífico. Como yo no era psicoanalista, no, ni nada, entonces... No era psicoanalizado. Ni psicoanalizado, no, ni psicoanalista, entonces me pusieron esta etiqueta. Entonces, bueno, ahí trabajé y tuve oportunidad de trabajar muy cercanamente a Armando Suárez, porque Armando Suárez me abrió las puertas de su reflexión, de su casa, casi de su intimidad, ¿no? Nos volvimos muy cercanos, no puedo decir que amigos, porque para mí Armando Suárez era Armando Suárez, una cosa así, descomunal, ¿no? Pero él tuvo un acercamiento conmigo extraordinario, y de ahí tuve una especie de posibilidad de ir comprendiendo muchos de los problemas de la institucionalidad psicoanalítica en México, más allá del círculo, ¿no? Sí. Pero además las del círculo mismo, sí. ¿no? Que en realidad condensaba todos los conflictos de la formación psicoanalítica en México en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, eso para mí fue
bien interesante, ¿no? En ese momento también estaba pasando, había pasado recientemente y seguía pasando, ¿no?, el ingreso de la gente, digamos, exiliada, el exilio argentino, el exilio chileno, ¿no?, sobre todo el argentino, ¿no?, muchos de ellos psicoanalistas que encontraron cobijo ahí en el círculo psicoanalítico. Y en la UAM, ¿no? También sí, paralelamente. aquí llegaron muchos y al círculo psicoanalítico llegaron otros, ¿no? Y la atmósfera de la reflexión psicoanalítica y los contrastes, es decir, la reflexión también analítica, ¿no?, sobre el Estado, las corrientes, las preocupaciones, las condiciones del trabajo psicoanalítico en el Cono Sur y en México eran también materia de discusión permanente, ¿no?, y de análisis permanente, ¿no?, y también de conflicto, y también de disputa, sí. y a veces ni suave ni limpia, déjame decirte, ¿no? Hubo mucho trabajo sucio. Mira que no dijiste eso de la UAM, ¿eh? No. Porque hablaste del tiempo de ese mismo tiempo que en la UAM, no. Pero tú aquí no, aquí no sucio. hubo, aquí yo no percibí trabajo sucio, ¿no? Y en el instituto sí. En el instituto sí hubo trabajo sucio, ¿no? Y esa sensación de estar en una institución a la que se respondía, a cuya generosidad se respondía, o sea, porque Armando Suárez y el Círculo abrieron una especie de compás, ¿no?, incluyente para prácticamente todas las corrientes. Llegaron lacanianos, llegaron kleinianos, se abrió la reflexión a la psicología del yo, a distintas corrientes del lacanismo incluso, ¿no?, que ya en ese momento aparecen en el horizonte, etcétera. Es decir, Armando, que tenía esta especie como de condición plural, constitutivamente plural, ecuménica se podría decir, ¿no?, como él era cura, ecuménica, entonces como que él abrió la vía prácticamente a todas las facetas de la reflexión psicoanalítica, ¿no? Y eso que parecía una enorme virtud, en realidad fue el germen de una especie de confrontación muy drástica, ¿no? Muy drástica. Irresoluble, que llevó a progresivas escisiones, ¿no? Sí. Una tras otra, ¿no?, confrontaciones, luchas de poder, escisiones, confrontaciones, luchas de poder, escisiones, hasta, ¿no?, una última que fue la escisión interna del grupo mismo del círculo psicoanalítico, ¿no? Entonces, bueno, todo esto también iluminado con la confrontación del círculo con otras posiciones, ¿no?, de la formación psicoanalítica y del desempeño del trabajo del psicoanálisis en México, modos de trabajo, modos de la terapia. Ahora, el círculo era también en ese sentido extraordinariamente ecuménico, ¿no?, porque hay una institución, ¿no?, muy peculiar en la formación, que es el tema de la supervisión. Y el tema de la supervisión y el análisis y la supervisión no tenían restricciones en el círculo. Es decir, la gente era libre de analizarse prácticamente con quien fuera, de la corriente que fuera, y a tomar supervisión también con cualquier tipo de supervisor de la corriente que fuera. Así empezó, ¿no?
poco a poco... Incrementó los conflictos esto, por supuesto, por la endogamia. Por supuesto, y la disputa por ¿no? la cooptación de tanto de psicoanalistas como de pacientes, ¿no? En una especie de enrarecimiento ahí de la relación psicoanalista-paciente, etcétera, etcétera, que es, la condición casi cotidiana de las instituciones psicoanalíticas. A la fecha. Hasta la fecha, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, podemos decir, el núcleo de las contradicciones profundas de la institución psicoanalítica. Con esto que tú me dices aquí, como la vigencia de esta regla, entonces yo te pregunté por el desarrollo del psicoanálisis, que es un término pues comprometedor. Pero entonces me dirías que el desarrollo del psicoanálisis sin desarrollo, sí, así como, sí, como estancado en ese mismo problema. Sí, digamos, trabado en este conjunto de prácticas. Incrementado ahora por la proliferación de escuelas y el saber universitario que pone en riesgo totalmente lo que es la transmisión. Claro, no. Sí, todo eso que se ha incrementado y a su vez se ha potencializado en su calidad conflictiva, se ha potencializado por algo que no solamente afecta al mundo psicoanalítico, sino a todo el campo institucional y en particular el campo médico, que es la transformación de las prácticas terapéuticas en mercancía, en una mercancía cada vez más envilecida, ¿no? Y el saber también, ¿no? Y el saber. Como consumir psicoanálisis. Así es, ahora, ¿no? sí, es consumir, es realmente participar de una modalidad del consumo, ¿no? Cada vez más comprometida, cada vez más confrontada con sus propias contradicciones, con las situaciones degradantes, ¿no? De las prácticas terapéuticas y de los terapeutas, ¿no? En todos los ámbitos. O sea que me siento entrando contigo al laberinto del psicoanálisis y rápido me dices, no hay salida. Entramos, 2, 3 hereditas y me dices, no hay salida. Supervisión, análisis, formación, esas 3 hereditas no tienen salida, parece. Menos en un país como el nuestro. Yo no las veo. Ay, me angustias. Yo no las veo. No. Okay. Yo terminé saliéndome, ¿no? O sea, renuncié al círculo y después me he mantenido siempre cerca, muy cerca de la gente del psicoanálisis, pero siempre con una posición relativamente crítica y distante, lo cual me ha llevado también a confrontarme con mucha gente sí, claro, que esto que estás diciendo no les va a gustar mucho. No les gusta. Sí. No les gusta. Y más que mi trabajo de doctorado fue sobre el psicoanálisis, ¿no? O sea, me dediqué prácticamente de ahí, de toda esta experiencia en el círculo, me dediqué a tratar de profundizar en los tópicos del psicoanálisis, ¿no? Y mi doctorado lo hice en eso. Y el resultado de mi trabajo de doctorado fue al mismo tiempo una fascinación por Freud, fascinación incondicional por Freud, sí. Lo cual no quiere decir que no me parezca en ciertas facetas un pensamiento absolutamente, digamos, inaccesible casi, ¿no? Pero, por supuesto, casi cada párrafo es una genialidad o apunta a una genialidad. Y por supuesto, como toda genialidad, oscura, discutible, potencialmente desbarrancada, ¿no? Entonces, y a la vez expuesta siempre de manera tan sencilla, ¿no? Porque, siempre un rigor de la exposición freudiana y una honestidad de Freud, sí,
que yo realmente no veo en la mayor parte de los autores, ¿no? Pues el rigor y la honestidad intelectual de Freud, que son absolutamente deslumbrantes, ¿no? Entonces, bueno, junto a esta especie de deslumbramiento, creciente enigma del psicoanálisis, creciente crítica de muchas de las facetas del psicoanálisis, al mismo tiempo una especie de contraste con prácticas cotidianas que yo veía de la institución psicoanalítica, discursos que yo escuchaba también de gente de la institución psicoanalítica que me descorazonaron completamente, o sea, y que me fueron alejando también de la discusión. Del deseo de seguir discutiendo, de seguir aportando, porque quizá no había la escucha, ¿no? Aunque sí, como siempre, ¿no? Siempre hay gente deslumbrante, escuchas maravillosas, propuestas brillantes, inteligentes, documentadas, sostenibles, trabajo psicoanalítico de una integridad ética incuestionable, ¿no? Entonces, bueno, de todo. Pues mira, ya para irnos acercando a la salida, igual ya abrimos otra puertota, pero la podemos dejar también pendiente. Justo escuché a Rubinescu decir que los movimientos emancipatorios están en franca crisis, y en ellos ubica al psicoanálisis y ubica también al feminismo. ¿Cómo ves tú? Sí, creo. Mira, yo creo que el feminismo, fruto de las condiciones que yo me niego a llamar patriarcales, pero condiciones de ejercicio de poder brutal, ¿no? Sobre facetas de la vida femenina, ¿no? Me niego a pensar que sobre las mujeres, sino sobre facetas de la vida femenina, ¿no? Que es efectivamente, o sea, el tema de los feminicidios, todo eso que es verdaderamente atroz. Hay veces que uno dice, ¿cómo hemos llegado a estos límites absolutamente inadmisibles, ¿no? Y sí, digamos, y las mujeres como destinatarias, no digo víctimas, la idea de víctima me parece profundamente denigrante para las mujeres, que son víctimas, no, son verdaderamente, las destinatarias de la violencia. La idea de victimizar, ¿no? me parece que no responde realmente a la lucha vital que yo observo en las mujeres, a la capacidad de respuesta y de sobrevivencia y de sobreponerse a condiciones verdaderamente adversas, ¿no? Y a veces hasta brutales, ¿no? Víctimas no son, o sea, son luchadoras, son gente que se mantiene en una lucha a veces verdaderamente sorprendente. Sí, admirable, admirable, una batalla diaria, como decirle, yo llamarle a esas mujeres víctimas, no me parece que es, primero, no entender su lucha, no entender su capacidad de respuesta, su fuerza vital, su capacidad imaginativa para responder a estas situaciones. Pero al mismo tiempo, los movimientos feministas, ¿no? tienen creo que ante esas presiones, ¿no? Han respondido en una especie de radicalismo que responde a una especie casi de impulso desesperado, si lo quiero caracterizar de esa manera. Impulso desesperado por la ausencia real de horizontes concretos para la lucha política emancipatoria, que voy a decir una obviedad y una cosa que todo el mundo sabe y todo el mundo dice, pero no siempre podemos asumir en todas sus consecuencias. Vamos en el mismo barco, hombres y mujeres. No podemos ser enemigos.
se hunde el barco de la masculinidad y se hunde el barco de la feminidad, ¿no? Y viceversa, ¿no? Es decir, la lucha se tiene que dar en todos los frentes, Y de repente, ¿no? La lucha feminista toma vertientes radicales que o olvidan o desatienden esta faceta, ¿no? De vamos juntos, vamos juntos o no vamos, ¿no? Vamos. No hay ganador, no hay vencedor. No hay ganador, ¿no? Y nosotros no somos los villanos, ¿no? Y eso que llaman la sociedad patriarcal está deficientemente perfilado, ¿no? Y está dando lugar a estrategias políticas equivocadas, me parece, que están llevando a callejones sin salida al propio movimiento feminista. En lugar de abrir horizontes, en lugar de acrecentar la riqueza de perspectivas, la oscurece y la cierra cada vez más, hasta puntos ya francamente de hostigamiento y de exclusión y de casi despóticos, ¿no? Entonces, bueno. Para intentar cerrar entonces esta conversación, que quedaría, como te digo, para muchas otras tardes y otros días, dices que la vida es lucha, pero entonces en estas luchas emancipatorias, la vida es lucha, pero ¿contra qué? Mira, va a sonar un poco spinociano, lucha por acrecentar la potencia de luchar. No es contra algo. Y menos contra alguien. No, es por acrecentar la potencia de creación. De creación. De creación. Entonces, la vida es lucha. La vida y es creación permanente. Es luchar para crear. No se trata de destruir nada. No. Se trata de acrecentar la posibilidad de seguir luchando cada vez más lúcidamente, con más claridad, con más potencia, con más capacidad de acción, con horizontes más amplios. Así es, Raimundo. Pues te agradecemos muchísimo esta mañana, esta conversación ha sido deliciosa. Okay. Ojalá que se repita. No, bueno, yo encantado. Bueno, pues muchísimas gracias, Raimundo. Volveremos por acá. Ok, bienvenidos como siempre, ¿no? Ya saben. Gracias, buen día.